Vamos a continuar, amados, en esta oportunidad que Dios nos da. Reconocemos que Dios al que quiere da la vida y al que quiere se la quita. Dios hace la llaga y también la cura. Así que todo viene de Dios y todo lo que Dios está permitiendo es para nuestro bien. Dice Romanos 8:28, y sabemos en plural. Perdón, no dimos la bendición y la salida para la escuelita. Ya las hermanas están disponiéndose. Que Dios les dé gracia, sabiduría, prudencia para edificar a nuestros niños. En la escuelita, en esta iglesia no es ley, es nuestra administración de iglesia. Solo hasta los 10 años van a la escuelita. Ya he dado la explicación. De 10 años en adelante ya tenemos la bendición de tener a nuestros adolescentes con nosotros. Sabemos que es necesario por el trabajo, por todas las situaciones. Entre semana no podemos estar con nuestros adolescentes como tenemos la dicha de estar el domingo. Una de las estrategias satánicas es dividir, ¿verdad? Entonces, aquí queremos que los adolescentes se integren. Y un adolescente madura cuando hay un adulto a que le pueda reflejar. Y si es cristiano, es perfecto el ejemplo. Entonces le damos gracias a Dios por la oportunidad, por la vida que nos da de poder meditar en su palabra. Es tiempo de meditar en la palabra de Dios. Así que vamos a disponernos. No es fácil. Uno de los órganos humanos que consume más glucosa es el cerebro. Por eso cuando está uno estudiando, vienen esos bajones, esos cabeceos. Es normal, no se preocupe. Puede ponerse en pie, respirar, tomar algo dulce y usted va a ver que, porque el cerebro demanda mucho. De todos los órganos es el que más energía consume. Así que si cabecea, si ve que sus ojos se quieren cerrar, no se preocupe, ocúpese y tome algo para que le suba la energía. Muy bien. Se ha orado, se ha alabado a Dios, se ha adorado a Dios a través de la ofrenda. Ahora vamos a pedirle a Él. Y esto debemos hacer, hermano. En todo lo que hagamos, siempre tenemos que pedir la dirección de Dios. El Padre está en el trono, Jesucristo está a su diestra, el Espíritu Santo es el que está en la tierra. Y Él es el que hace la obra, ¿sí? La gracia de Dios es a través del Espíritu Santo. La gracia para entender, dice que el Espíritu Santo iba a ser enviado para convencernos de pecado y guiarnos a toda verdad. La obra del Espíritu Santo no es explosión, no es rodar por el piso, no es caer, etcétera, etcétera, hablar en lenguas, en sonidos inintengibles, no. Cuando está el Espíritu, somos sabios, porque el Espíritu de verdad nos conduce a toda verdad. Y Él está haciendo una obra hermosa que tiene que ver con nuestro estudio de hoy. El aceite de las vírgenes es tipo del Espíritu Santo. La obra de gracia salvadora que hace el Espíritu Santo, Mateo 25, es a través de la exposición de la palabra. El Espíritu Santo la toma y convence a nuestras vidas de verdad. ¿Cuál verdad? La que está expuesta en la exposición de la palabra. El Espíritu Santo no trabaja en vacío. El Espíritu Santo nos demanda una mente perspicaz, una mente aguda. Dice que presentemos, Romanos 12, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, ¿qué? Racional, o sea, razonado. Ser cristiano no es una fe ciega. Hay gente que dice, no, es que yo tengo una fe ciega. ¿Y qué le decimos? Pues abre tus ojitos para que no te vayas a estrellar y vayas a despertarlos en el lugar donde no es.
Dios nos demanda el análisis, el discernimiento. No es que lo que hable el que hable, sea Pablo, sea Pedro, sea Juan, hoy día sea un pastor en un púlpito, yo tengo que tener la Biblia a la mano para examinar si el contexto, si todo la hermenéutica correcta, la exégesis es así, entonces el Espíritu Santo me va a dar confianza, porque esta obra es de confianza y la primera confianza que tenemos es en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y confiamos al venir a este lugar donde traemos a nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros nietos, de que no nos van a torcer, de que no nos van a desviar, de que no nos van a abusar. Eso es básico en la relación, es confianza. Y la confianza se trabaja, hermano. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces nosotros confiar es fe, pero no es una fe ciega, es una fe ¿qué? Razonada. Entonces vamos a razonar en esta hermosa mañana y vamos a pedirle a Dios en oración que nos siga dirigiendo ahora en la parte más importante del culto. Esta es la parte más importante del culto y con reverencia lo tomamos. Es escucharlo a Él. Estamos en el Evangelio de Mateo y es el profeta de profetas, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que está profetizando acerca de los últimos tiempos, de la parusia, de la segunda venida de Él mismo. Y nos manda a que velemos, a que no durmamos, a que estemos vigilantes, expectantes, con una fe expectante y sin descuidarnos, ser constantes, disciplinados, humildes, perseverantes cada día que el Señor nos permita, esperándolo a Él. Padre, te damos gracias infinitas por tu amor, tu misericordia, tu cuidado para con nosotros. Has sido fiel, tu palabra dice, y dígalo Israel. Y hoy decimos, y dígalo la iglesia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Padre, por tu favor inmerecido. Gracias por tu gracia irresistible que nos atrajo a ti. Te suplico, Señor, y te suplicamos los miembros de esta congregación, que visites a las visitas, Señor. Aquellos que vinieron por vez primeras, tómalos, Señor, redargúyales y usa, Señor, como un medio de gracia este púlpito, esta obra, este local, estos miembros, Señor, para bendecir y dar palabra clara. Pero para eso reconocemos que no hay capacidad en nosotros. Sé tú, Señor. Ten misericordia del que predica y ten misericordia de la audiencia, para poder entender la altura, la profundidad, la anchura de tu misterio revelado. Gracias, Padre, por tan hermosa presencia tuya en este lugar, anticipándonos que tú seguirás con nosotros, Señor, porque tu palabra es clara. Cuando hacemos tu voluntad, tú estarás con nosotros, dice Mateo 28, en la Gran Comisión, que si hacemos lo que tú mandas, no es creyente, son discípulos, enseñándoles todo lo que tú has mandado. Tu promesa es que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí estamos, Señor, y somos más de 2, más de 3, y tenemos un mismo sentir por el Espíritu Santo. Queremos más de ti, Señor. Porque la vida eterna, Juan 17 dice, es conocer al Padre y al Hijo que Él envió. Esa es la vida eterna, que le conozcamos a Él y lo demos a conocer. Amén. Bueno, como ven, el título de nuestra meditación este hermoso día es demasiado tarde. Y vamos a tratar, porque si Dios no nos ayuda no podremos. Y vamos a tratar
¿Por qué le pusimos este título a esta parábola? Vamos aclarando. Recuerde, la parábola se le dice a los incrédulos o a los discípulos. Es repetición, a los discípulos. Él le dijo, a ustedes les explico la parábola, pero a ellos no. Está profetizado porque el que no ha sido atraído para salvación, las palabras de la Escritura no las puede entender porque está en su naturaleza humana, caída, le parecen locura. Pero muchos de nosotros que ya llevamos más de una semana, más de un mes, más de años, de meses, muchos años, sí empezamos ya a entender más la palabra. Y es necesario porque le da el tipo, la tipología de leche para un recién nacido. Y dice que nosotros, los que estamos creciendo, porque aquí todos estamos en la misma condición, unos más, no puedo decir maduros, sino unos más avanzados que otros, pero ¿qué es lo que prueba que tenemos vida espiritual? Que anhelamos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcamos para salvación. Entonces, no que ya somos salvos, sí somos salvos en posición, pero nos falta la posesión de la herencia adquirida. ¿Y por qué? Porque todos empezamos igual, todos nos vemos iguales. Quiero que vea usted una palabra, un concepto fundamental que vamos a estar viendo en esta parábola. Número 1 va a tener que ver con ¿cuál es la levadura de los fariseos? La apariencia, que quiere decir hipocresía. Entonces, vamos a dar esta parábola. No olvidar, este es un súper importante sermón y está en el Monte de los Olivos. No es casualidad que el Señor tome los lugares altos. Eso era para buscar al Señor. El aposento alto, el monte Sinaí, donde Dios le da las tablas a Moisés. Y venimos del monte de las bienaventuranzas. Dice que el Señor, al ver la multitud, Mateo 5, Él sube al monte y fueron a Él, ¿quién? Solo los discípulos. Los que no son discípulos solo buscan al Señor porque quieren pan, quieren comida, quieren milagros. Amados, nosotros, aunque nos mataren, Él esperaremos, dice la palabra. ¿Cuántos ya están en la condición de que me dé o no me dé, soy del Señor? Y para mí el mundo está crucificado, yo tengo puestos los ojos en Jesús. ¿Hay alguien vivo esta mañana? Amén. No vengo a la iglesia a ver que el Señor, no, hermano. No, vengo a adorarlo. Vengo porque tengo hambre y sed de Él, quiero más de Él. Aleluya. Cantábamos y yo estoy perdido sin ti. Amados, ¿cuánto? Si el Señor no está, puede ser pastor, puede ser diácono, puede ser líder, puede ser apóstol, pero si tú te apartas del Señor, te secas. Dejas de leer la Biblia. Primero dejas de orar. Ya no entras en la dependencia del Padre, sino ahora ya andamos en nuestros propios caminos. Antes de hacer algo, tenemos que orar, hermano, para no andar en nuestra propia prudencia. No, debemos ser sabios y prudentes en la obra del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que pedirle a Dios la dirección. Recuerde que separados de Dios, lo dijo Él. Entonces aquí el título que nos arroja en nuestro estudio es demasiado tarde. Vamos a hablar de oportunidades. Muchas veces damos el testimonio que Dios nos dio una segunda oportunidad cuando estábamos perdidos, sin Él, muertos en delitos y pecados. Y Dios nos dio una segunda oportunidad. Y muchos le decimos cuando predicamos, es que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Amén. Dios es un Dios de promesa, un Dios de misericordia. ¿Cuántos están agradecidos que Dios es el Dios de segundas oportunidades? Hermano, ¿y habrá tercera y cuarta? Sí, ¿la seguimos viviendo, sí o no? Hermano, nos equivocamos, caemos y viene el Espíritu Santo, nos convence de pecado y ¿qué decimos?
perdóname, Señor. Y nos vuelve a dar una oportunidad. Pero va a llegar un día, y ese es el tema de mi mensaje. Es una alerta del Señor. Dice, el avisado del peligro se guarda, mas el imprudente, el necio, el insensato, dice que el simple, no pasa nada, y recibe el daño. Dios es tan amoroso, y este es una profecía escatológica de amor. Recuerde que el pastor le está hablando a sus ovejas. No se olvide que el Señor sigue hablándole a sus discípulos, a sus apóstoles. Este no es un mensaje para la audiencia, para las multitudes. ¿Cómo lo aplicamos hoy? Mateo 24 y 25, escuche el contexto. No habla de la iglesia. Habla de los judíos creyentes que se van a quedar cuando sea arrebatada la iglesia. Pero sí hay principios que se repiten desde el diluvio para estar preparados, porque sí nos puede pasar que cuando venga el Señor no estemos preparados y es hora que querramos correr para prepararnos, y la sentencia que se va a oír es demasiado tarde, la puerta ya se cerró. Lo vemos desde el diluvio. 120 años pregonó Moisés. Gracias. Y de ahí, cuando el Señor mandó el diluvio, ellos estaban en ayuno, en quebranto, en oración. No, ellos estaban en qué, hermano. Se daban en fiesta, en casamiento, la maldad había ido en aumento, pero cuando vieron que el diluvio comienza a caer, los niveles de agua empiezan a subir, como que dice, pues vamos a ver a Moisés cómo le va con el arca, y ellos se acercan, pero dice en la escritura, ya lo hemos visto, solo es repaso, y Jehová cerró la puerta. Y sabemos que la puerta, Jehová no la cerró Noé. Perdón. Pues quiero ver si están en la jugada. Entonces, vamos rápido con esa repetición. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el principio? Dios da la oportunidad, pero cuando viene la hora, Él cierra ya la puerta. Y en la parusia, en la segunda venida, es hasta aquí. El Señor va a cerrar la puerta y nadie entra. Por eso es nuestra oración mantenernos firmes, avivados, pero también anunciarte, hermanos, viene el día grande y terrible de Jehová. Moisés lo predicó, voy de nuevo, Noé lo predicó 120 años. ¿Y quién se arrepintió? ¿Quién fue con él? Su esposa, sus 3 varones y sus 3 nueras. 8. Y dice la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, que así como fue en los días de Noé, esa es la señal, así será la venida del Hijo del Hombre, la segunda. ¿Estamos ahí? Él a lo suyo vino, Juan 1, 11, 12 en adelante, y los suyos no le recibieron. O sea, Israel lo estaba esperando. Como nosotros todos los domingos nos reunimos, Israel todos los sábados se reunía para alimentar su esperanza de que Él iba a venir, el Redentor, el Salvador. Pero cuando Él vino no lo reconocieron, sino dijeron que crucifícale, crucifícale. Hermano, y esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas. Hermano, la gente no quiere venir a Cristo porque saben que sus obras saldrán a la luz y no tendrá otro camino que arrepentirse. Y como no quieren arrepentirse, por eso no vienen a la iglesia. Tú los invitas, te dicen, sí, voy a ir. Pero ¿qué dice? No, amigo, hermano, familiar, ya se fanatizó. ¿Cuántos dicen bendita locura que nos hizo amar a Dios
por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuántos están agradecidos? Es que no se trata de ir rápido, no, es de ir haciendo surco para que la semilla entre. Entonces, a este sermón basado en Mateo 25, del 1 al 13, muchas veces se le da, no digo siempre, algunas veces hemos escuchado como estudiantes de la Biblia aplicaciones que no tienen nada que ver como tal. Cuando nosotros escuchamos el concepto vírgenes, por nuestro contexto, quieras o no, nuestro contexto cultural es católico. La Iglesia apostólica, católica, romana vino y metió con fuego y sangre la Biblia. ¿Crees en Dios? No, no creo, túmbale la cabeza. Y nos sembraron a la Virgen, que cuentan por ahí que como era una rubia española de ojos azules la imagen, dijeron, no, esa no es nuestra mamá. Ah, ok, le pusieron la morenita. ¿Quieres morena? Te ponemos morena, al gusto del cliente, la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque con la religión te pueden sojuzgar, manipular, robarte la libertad que te prometen. Recuerde que ya lo hemos visto, todo esto son clases pasadas. Y cuando digo de clase y estoy predicando, es que nosotros enseñamos predicando y predicamos enseñando. Porque es que no puedes predicar de otra manera, sino a través de la doctrina. Entonces, cuando nosotros escuchamos conceptos como vírgenes, pensamos que son ¿qué? Las vírgenes que en nuestra cultura, por automático decimos, eran 10 vírgenes, ¿tipo de qué? No, eran vírgenes. ¿Qué significa? Diga conmigo, muchachas solteras. Pero además que eran solteras, ¿pero qué? Vírgenes. Nadie se ofende, diga es que el pastor, hay solteras, usted complétele. Está hablando aquí de pureza. Están representando a la iglesia, a los creyentes, pero no son cualquier creyente, son servidores. ¿Por qué? Porque en la tradición hebrea judía, para casarse habían 3 pasos. Primero se concertaban los padres, porque no tenía decisión, voluntad propia los hijos. Los padres hacían el contrato matrimonial sin preguntarle al hijo y a la hija, ni siquiera la conocía. Por eso narra la tradición que de allí el novio, cuando va a recibir a la novia, le levanta el velo para ver si es la que había hecho él el compromiso, para que no le dieran una por otra. ¿Sí? Entonces, después había que ya llegaban los novios y ya se hacía un compromiso a nivel ya de matrimonio. No se podían divorciar como José y María, que la halló que estaba encinta y él no la había conocido y la quiso dejar en secreto para no infamarla, pero el Espíritu Santo le habla a José y le dice, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es. Usted se sabe muy bien esta escritura. Entonces, ¿qué sucede? El contexto es necesario para entender esta historia que está narrando el Señor de gloria. El novio, ahora la tercera vez, ya era a consumar el matrimonio. Llegaba a la casa donde ya estaba destinada la fiesta, un salón, que no podías entrar si no tenías la tablilla de invitación. ¿Cuántos se acuerdan que esa tradición continúa? Claro, hoy día hay maneras, ¿no? Y te las mandan por redes sociales y todo eso. Pero remitámonos a esta tradición. Entonces, el novio no avisaba cuándo iba a ir por la novia, esa era la expectación. Y él estaba con los amigos que no se habían casado.
Si usted se acuerda cuando dicen, vamos a bailar a la cola y salen casadas, no sé si se quieren recasar, pero el tema es, el baile es ¿para quién? Para las solteras. Y se emocionan recibiendo el ramo y todo eso. Igual con los amigos del novio, eran solteros. ¿Ya me expliqué? ¿Quién cuando le dijeron, maestro, el que tú bautizaste, bautiza más gente que tú? Y dice Juan el Bautista, no, si es que eso no es la sorpresa, a eso vine. No soy yo soy solamente una voz. Pero dice algo que tiene que ver con el contexto. Dice, yo solo soy amigo del novio. Y cuando ya el novio encontró a la novia, dice, mi gozo era a lo que él vino. Él reconoce que él no era el novio, que él no era el esposo. Él señala al novio de la iglesia, que es Jesucristo el Nazareno. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí? Entonces, y vienen con gran algarabía. Cuando hay gente que se va a casar y me dice, pastor, le digo, mira, no gastes de más, no hay boda fea. La boda es la fiesta de las fiestas, hermano. Entonces, esta es la figura que nos da. Va a haber tribulación, va a haber lucha. Hermano, en este caminar estamos en una tierra que está maldita, que este es un valle de sombra de muerte. Hay enfermedades, hay tribulación, hay de todo, hermano. ¿Pero qué se trata? Mantener la esperanza que un día entraremos al banquete. Y Él mismo, si somos fieles, dice que Él mismo se ceñirá y nos servirá. Vea toda esta figura hermosa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Las madrinas de boda, para que me entiendan. Porque si les digo, las vírgenes, ay, vírgenes, vamos a hablar, y 10, santo. No, son vírgenes solteras, hablan de pureza. ¿Sí? Le damos lectura entonces ya. Entonces, Mateo 25:1. Entonces, el reino de los cielos. Recuerde que el Señor está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Y por qué habla en parábolas? Para que los infiltrados que escuchan no entiendan. Esto es ¿para quién? Para los que han alcanzado sabiduría, dice 1 Corintios 4 en adelante. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Sí, recuerde que en una parábola no se trata de interpretar todo. El número 10 sí tiene un significado. ¿Por qué? Porque es un número redondo y puede el autor sacar exactamente una división que no hay 4.7 y 3. No. El número 10 es para sacar el 7, que es la plenitud en la numerología en la Biblia, no se le podría sacar la mitad. Dirían 3 vírgenes y una mitad. No, entonces por eso ocupa el número 10. ¿Ya me expliqué? Para poder sacar una diferencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí viene el tema. 5 de ellas, eran prudentes y 5 imprudentes, insensatas, simples. Las insensatas, ¿ando bien? Las insensatas tomando sus lámparas, ¿por qué se determina que son insensatas? Porque no tomaron reserva de aceite, porque la lámpara se mantiene encendida consumiendo el aceite. El aceite es el aceite de oliva. ¿Y por qué aparece aquí lámpara? Porque es muy socorrida, muy referida en las Escrituras. Salmo 119, versículos 105, 115. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces está hablando de que ellas iban a alumbrar, ¿sí?, el camino donde se iba a realizar la boda. 10 vírgenes. Pero las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo
aceite. ¿Sí? Vamos a irlo viendo todo. Más o pero, dice en otra versión, las prudentes dice, tomaron aceite en sus vasijas, pero no solo en los depósitos de la lámpara, sino ellas llevaban ¿qué? Como cuando manejamos, tienes tu carro y por aquello de cualquier sorpresa llevas un bidón y llevas algunos litros de gasolina, ¿verdad? Entonces, ellas fueron precavidas. ¿Cómo fueron ellas, hermano? Precavidas. Dice el sinónimo de prudentes, avisado. O nosotros en el mexicanismo decimos abusado, aguas, ¿verdad? Previsor, advertido, precavido, cauteloso. ¿Cómo debe ser el creyente verdadero? Todas estas definiciones que estamos leyendo. Hay algo que es paradójico, porque el Señor le dice en Mateo 10, que ya lo estudiamos si se acuerdan, le dice a sus apóstoles, no teman lo que van a padecer, dice, yo los envío como corderos en medio de lobos, dice, pero el Señor dice, pero tienen que ser ¿qué? Astutos como serpientes. ¿Cómo si la serpiente es tipo de Satanás? Sí, pero también tiene virtudes. Por ejemplo, ¿cómo tiene que ser el cristiano? Dice, astuto. Otra palabra, porque aquí aparece, ¿sí? La similitud de prudente es astuto, pero no astuto con premeditación, alevosía y ventaja para hacer el mal. No, debemos de ser sabios para predicar el evangelio y ganar las almas. De eso se trata. Dice Pablo, yo me hice a como si fuera de su misma línea, pero mi deseo era predicarle el evangelio. Él estaba haciendo ¿qué? Dice, porque yo soy astuto y los prendí con engaño, dice. ¿Sí? Él se hizo a los que tenían ley como si él también estuviera bajo la ley, con los libertos como si él tuviera libertad, dice, no siendo yo liberto, sino bajo la ley de Cristo, la ley del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la característica del verdadero cristiano? Debe de ser ¿qué? Prudente, astuto, sensato. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? ¿Y cuántas veces nosotros cuando pronunciamos un adjetivo y dijimos, mi boca me hizo pecar? Debemos de ser, hermanos, si nosotros somos sensatos, prudentes, nos evitaremos de muchos. Dice un mexicanismo, en boca cerrada no entran moscas, no te comprometes. Dice el proverbio que aún el necio, el insensato, cuando calla, es tenido por sabio. ¿Sí? Cauto, juicioso, cuerdo, mesurado, analítico, reflexivo. ¿Cómo eran entonces estas vírgenes prudentes? Eran prevenidas, porque el novio iba a venir. Pero ¿cuál era? ¿Por qué toma el Señor la analogía de una boda? Porque la sorpresa, la expectativa era que no se sabía a qué horas iba a venir el novio y todo el pueblo estaba ¿qué? Expectante. ¿Y qué más pasaba en estas hermosas tradiciones, hermano? Que hay lugares donde todavía se conserva mucho de esto, aquí en nuestro México, y imagínense a medianoche. ¿Sabe qué señal es esa? ¿Quién lo está diciendo? Cristo. Dice que como Él tarda, pero su tardanza no es porque no tiene la voluntad, sino porque Él quiere que todos sean salvos, que tengan la oportunidad. Por eso Él demora, ¿qué? Hay gente que se muere joven, hermano, pero si ya eres salvo, se cumplió el objetivo de la vida. Y hay gente que ya tiene 120 años y no muere, pero porque no se arrepienten. ¿Y Dios qué? Le está dando vida ¿para qué? Para que se arrepienta. Esa es la enseñanza. Entonces el Señor nos avisa que Él va a tardar. Dígale a que está a su lado. Si alguien te dice
sea el apóstol, el estudiante que sea, el Señor viene ahora en el 2025, no le creas, es falso. Lo que sí sabemos que el Señor les predica hace más de 2000 años que iba a tardar. ¿Cuánto lleva de tardado? ¿Cuánto lleva de tardado? 2000 y... ¿Sí se da cuenta? Y eso no lo oyeron sus discípulos, eso no lo oyó la primera iglesia. Ellos estaban diciendo, y muchos apostataron de la fe porque decían, ya murieron mis abuelos, ya murieron mis papás, y Cristo no vino, entonces no va a venir, y vamos a darle lo que leímos del siervo infiel, que dice, mi Señor tarda en venir, y comenzó entonces a maltratar a la casa del Señor, que no era casa suya, ya no les dio el alimento. Bueno, y llega el Señor y lo encuentra ¿cómo? Pervertido completamente, y lo arroja al infierno. Ya eso lo vimos en Mateo 24 al final. Recuerden que aquí estamos estudiando los jueves y domingo estudiamos el libro completo de Mateo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Predicación expositiva. La predicación expositiva puede ser temática o de un versículo, siempre y cuando esté en la Biblia y se expone. ¿Sí? Predicación expositiva no es de que tengas que leer un capítulo o un libro completo. Se puede hacer preferentemente. ¿Sí? Ok, puedes tomar un tema y hacerlo expositivo. ¿Sí? Entonces, el Señor, ¿qué está usted ya grabando ahí? Que el Señor ya profetizó que Él iba a demorar. ¿Y cuántos dicen, eso ya se cumplió? Ya Él ha demorado. Pero sabemos por las concordancias bíblicas, la Biblia se confirma con la misma Biblia, que hay un propósito de misericordia en su retraso. Porque Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Amada iglesia, amado oyente, si tú todavía no hay seguridad de la salvación, hoy es el día, mañana será tarde. No vayas, cuando ya veas las noticias que un ovni, que templos están semivacíos, se quedó el pastor y alguno que otro, y tú digas, esto todas son señales, y vas buscando el evangelio y el evangelio ya no está, se cerró la puerta, y entonces la consigna que escucharán los rebeldes, los que se quedan demasiado tarde. Porque no fueron ¿qué? Precavidos, previsores, prudentes, sabios, astutos. Hermanos, si ves que este mundo va de hecatombe en hecatombe, de pestes, de epidemias, de maldad, y todo está cumpliéndose al pie de la letra, es de sabios arrepentirse. El problema aquí es la soberbia. No, arrepentidos es para entrar en la gracia. Mañana será tarde. Ok. Entonces vemos algo importante. Mire, eran 10, 5 eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas, ¿cómo se muestra que son insensatas? ¿Qué dijeron? Vamos en un viaje largo y por ahí echamos en el camino, échale nada más 100 pesos al tanque de gasolina. No. Eso es imprudencia. Revisa las llantas. No pasa nada. Lo hemos hecho muchas veces por la misericordia de Dios, hermano. Pero si vas a hacer un largo viaje, en Semana Santa es un derramamiento de sangre en todo México. De eso puedo hablar. Donde salen en estampida los 24 de diciembre. Vea usted las, ¿cómo se le llama? Estadísticas. ¿Por qué tuvieron que morir? ¿Sabe por qué? Porque salieron con llantas gastadas, desalineados, aturdidos, etcétera, etcétera. ¿Y qué? Y se accidentaron. Por la desesperación de estar en tal ciudad para pasar la Nochebuena, y se hizo noche trágica. Eso es insensatez. Debemos de ser sensatos, prudentes, en cuanto dependa de nosotros. No te apoyes en tu propia prudencia. No, yo soy un pilotazo, pero eres un piloto suicida. Tenemos que orar
Señor, es tu voluntad que yo vaya. Y lo vamos a ver, hermano. Vamos avanzando. Entonces ya vimos que la diferencia de las insensatas es que no fueron precavidas. Y la virtud de las sensatas es que sí fueron, ¿qué? Previsoras. Porque ellas sí analizaron. Ahora, hermano, era algo que tenían que ver, porque esa era el toque, la expectativa de la boda. Todo el pueblo estaba, imagínate, en pueblo pequeño, y ya estaba la muchacha ahí donde se iba a hacer el salón, el banquete, y ya estaba el papá y la mamá. ¿Será que vaya a venir? No sea que se vaya a echar para atrás. Y todo eso, hermano, y las amigas, las madrinas de boda, que aquí vemos que eran 10, estaban también esperando al novio. ¿Y qué sucedía? Que por lo regular llegaba al atardecer o al anochecer, y el Señor dice, si no llega a la primera vigilia, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, velad, dice, tú mantente. Y hacían una algarabía, hermano, un grito, y empezaban con música, y venía en la procesión, ya venía el novio, el futuro desposado, y sus amigos con él, haciendo ¿qué? Danzando y haciendo una gran algarabía. Y todo el pueblo que se daba cuenta, era una fiesta. ¿Cuántos ven la figura? Cuando Cristo venga por nosotros, seremos llevados al gran banquete. Y a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente. ¿Qué es la santidad que el Espíritu Santo está haciendo? Está preparando. ¿Qué significa el aceite? Algunos dicen el Espíritu Santo. Sí, pero es la obra de gracia salvadora. Estas prudentes se aseguraron de tener la salvación. ¿Me estoy explicando? Las imprudentes, ¿qué? No se aseguraron si eran o no eran salvas. Esperaron hasta el final para enterarse que no entraban. Ellas dieron por hecho, ¿qué? Lo que muchos dan por hecho. Oye, si yo tengo 20 años congregándome y yo esto y yo el otro, no es por obras. Es por gracia del Espíritu Santo en nosotros, la obra de gracia, de salvación. Y dice Romanos 8:14, y el Espíritu Santo me da convicción a mi corazón que soy hijo de Dios. Yo no necesito decirte, sí, yo soy salvo porque tengo tantos años. No, el Espíritu me da ¿qué? Me habla a mi conciencia que no tengo temor porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando venga el día de la muerte, si Cristo no viene y nosotros nos vamos antes, nosotros estamos seguros para dónde vamos. Aleluya. Entonces, estas 10 vírgenes, 5 no se aseguraron, no pensaron, fueron insensatas. Ellas dijeron, somos vírgenes, somos jóvenes y esto es una tradición que hacemos. Ponemos la lámpara, tenemos la luz, se arreglaron para la boda, 5 y 5. Si usted viera a las 10, porque el depósito lo traían aparte, si usted viera a las 10 vírgenes, usted podría decir, mira, estas 5 no se les va a abrir la puerta para el gran banquete. A estas 5 sí. No. ¿Qué es lo que está enseñando las 10 vírgenes? La religión, la apariencia. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No me hace salvo el que leo la Biblia, el que me congrego y canto y lloro y tiemblo. No, la iglesia no es Dios, la Biblia no es Dios, congregarme no me da la salvación. Entienda, como dice la Escritura, porque la salvación es por gracia, no por obras. ¿Qué es lo que determina en que conoces al Señor? Y esta es la vida eterna, Juan capítulo 17, que te conozcan. Por eso el Señor de adentro, el novio va a decir, cuando ya cerró la puerta, dice, ¿ustedes quiénes son? Y ocupa la palabra ginosco. Ese ginosco se usa en Mateo cuando dice que
José no ginosco a María hasta después que tuvo a Jesús. Y esto les vuelve loco a los que no quieren reconocer que José tuvo relación íntima con María después de que Jesús nació. Y Dios le concedió todos los hijos que aparecen en la Escritura. ¿Me estoy explicando? Entonces, aquí ocupa la palabra ginosco. En Mateo capítulo 7 del 24, el Señor viene hablando de ¿qué? Del hombre prudente. Ya vimos esa clase. Y del hombre insensato. El prudente, dice, es el que oyó mi palabra y la puso por obra. Es semejante a alguien que edifica una casa. Hermano, usted puede ver historias en lugares de tierras fangosas, en arenas, y ve gente construyendo un edificio y dice, aunque le pongas base, está sobre arena, está sobre pantano, va a llover, va a crecer el río, va a venir la tempestad y va a caer esa casa porque y será grande su ruina. El insensato no es previsor. Es muy apresurado, no. Paciencia. Como dice el dicho mexicano, paciencia, piojo, que la noche es larga. Sonríe, el Señor le ama. Debes tener ¿qué? Paciencia, sacar cuentas, dice, para ver si le va a alcanzar. ¿Quién es aquel que queriendo construir una torre, no primero qué? Se siente y saca cuentas para ver si le va. No sea que habiendo comenzado, quede a medias y venga a hacer ¿qué? Escarnio, burla de todo. Mira, ese estuvo en la iglesia 30, 40 años y resulta que cuando muere, llegaron más de 3 viudas a su sepelio. Hijos. Sí, parece gracia, pero es triste. Imagínate que estás con tu papá o tu cónyuge y de repente llegan otras y peleando la herencia y tú dices, ¿a qué hora si este hombre era pastor? Pero alemán, dice alguno. Sanguinario. En Isaías dice, los pastores dice, perros dormilones, dice. Porque un perro tiene que ser ¿qué? Un centinela. Cuando ve venir algo, aúlla para que los habitantes de la casa estén alertas. Pero ¿qué es lo que dice en Isaías de los pastores de Israel? Dice, comilones, dice, aman el dormir, perros mudos. ¿Me está entendiendo, hermano? Al que más se le dio, más se le va a demandar. Por eso muchos no quieren, hermano. Quieren la bendición, pero no quieren la obligación. Hello. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué es el primer punto que estamos viendo? Apariencia. Tenían las 10 que aparentaban, pero cuando fueron probadas, 5 reprobaron y 5 entraron. ¿En qué nos dice la Escritura que es la diferencia de las prudentes a las imprudentes? Que las prudentes, dice, tomaron consigo ¿qué? Aceite. Ahora, vamos al versículo 6. Dice, el Señor está diciéndolo. ¿Cuándo va a llegar el novio? Cuando está más oscuro, a la medianoche. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre. ¿Cómo venían por las calles los amigos del novio? Contentos porque el novio ya se iba a casar. Es lo mismo que ocupa Juan el Bautista. Dice, oye, todos van tras él. Dice, pues eso es mi alegría, que la novia y que el novio se casen. Esa es la fiesta de las fiestas. Por eso Jesús la utiliza como el día que vamos ya toda lágrima será secada. Entonces, ¿quién no iba a oír eso, hermano? Si es fiesta, si es algarabía, y entonces gritaban, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué es un clamor? ¿Qué es un clamor? Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo.
¿Y cuál es el clamor que debe decir la iglesia de Cristo? Aunque aquí está hablando a los hebreos que se van a quedar ya en los 7 años de la gran tribulación, pero aún así ellos pueden ser librados, pero la iglesia ya será arrebatada. ¿Cómo lo aplico entonces, hermano? Que la situación es parecida. Cristo viene. ¿Cuándo viene? ¿Va a tardar? Sí sabemos que va a tardar. Es más, está comprobado, ya tardó. ¿Y qué nos manda? A velar y orar, estar firmes y con nuestras lámparas encendidas, pero además ¿qué? Con los depósitos, las reservas. Por eso es que el trabajo sacerdotal consistía en mantener las lámparas del templo encendidas día y noche, las de adoración en el altar, y estaban rellenando con el aceite de oliva, ¿sí? ¿Qué tipifica eso? Es el Espíritu Santo, la obra de gracia salvadora en nosotros. 5 no eran salvas, pero eran muy religiosas. ¿Ya me expliqué? ¿Aparentaban qué? Ser salvas. Y ellas pensaron que con eso alcanzaba. No, hermano. Es que el Espíritu Santo te da convicción. Y ese es mi deseo, hermano. No que solo usted se satisfaga con que está vestido para recibir al novio. No, iglesia. Es que tú tengas convicción que cuando Él venga, la puerta no se te cierre en las narices, sino que nos digan que entra a la fiesta. Entonces venían por la calle y todos se daban cuenta, ¿sí? Quiero que vea eso. Está claro. ¿Qué le pusimos ahí entre paréntesis? Cristo les dice que se tardará. Ese es el mensaje, ¿sí? Esa es la explicación que yo le pongo de mi dedo y tecla para ayudarnos en el estudio. Dice pues, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, las 10, todas. ¿Sí? Quiero ver si no me pasé algo de más. No. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron. No, me estoy brincando algo que quería yo ver importante. Dice, entonces el reino de los cielos, verso 1, 5 insensatas. Quiero que vea entonces, ayúdeme donde dice, ok, en el 5, gracias. Dice así, y tardándose el esposo, queda claro, hermano, ¿va a qué? Va a tardar, ¿sí? Cabecearon las 5 imprudentes y se durmieron, todas. ¿Y ahí cómo podemos aplicarlo? Hermanos, el cristiano duerme de noche, si puede, y vive de día, tipificando que no andamos en tinieblas, andamos en ¿qué? En luz. Cuando hay que descansar, mire, si usted no descansa, usted no va a llegar a la meta. Usted tiene que tener ¿qué? Descanso en el Señor. En paz me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Hay muchos hermanos que andan afanados, son todólogos, hermanos. No duermen y no van a llegar a la meta. ¿Sí? Es entonces un principio que el Señor nos muestra aquí. Descansa. ¿En quién vas a descansar? Cristo tarda en venir, pero ¿en quién debo reposar? Reposa en Dios. Descansa en Él. ¿Para qué? Para que no te desanimes, hermano. Que puedas tú dormir en medio de la aflicción, de la tragedia, del sinsentido. Que tú puedas decir, sí, pero yo sé, dice Romanos 8, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Dice que en los que esperan en nosotros ha de manifestarse. Entonces, cuando es prudente, no es que yo 40 días y 40 noches, ayuno, oración, Biblia, sí, pero a veces suena medio fantasioso, como que uno quiere mostrar que uno es de otro nivel. No,
Dicen por ahí que los pastores no duermen, meditan. Es mentira, el ser humano tiene que descansar para retomar. Él es el que multiplica las fuerzas al que ninguno tiene. Todos nos cansamos. Llega un momento en que tú mismo al frente de una obra o como líder en una obra te vas a plantar y vas a decir, vale la pena tanto desgaste, vale la pena tanta lucha. Si ves que entran 10 por una puerta y se van 20 por la otra, hermano, y ves que parece más un campo minado la iglesia, y si no descansas en el Señor, tú pones los ojos en la condición de la iglesia, tú vas a ser otro de los que abandone el camino. Entonces, ¿está claro? Dígale que está a su lado, hermano, descanse en Dios. No descanse en paz, descanse en Dios. Dile que está a tu lado, hermano, descansa en Dios. Cuando los ves así dile, paz de Dios. Paz a ti, shalom alejem. Shalom alejem. Aquí hay algunos de esos mesiánicos, les gusta que le abran el hebreo. 3, 4 palabras en hebreo, ni el español saben hablar. Pero son fabulosos porque quieren decir, nosotros somos mesiánicos. No necesitamos ser mesiánicos. Todos los que recibimos la gracia salvadora y confesamos que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Aleluya. Ok, y tardando el esposo, entonces ya entendimos, cabecearon ¿quiénes? Todas, y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, todas iguales. Hermano, a nosotros como cristianos, a ver, usted dígame aquí quién no es cristiano. No, usted va a ver a alguien y va a decir, no, ese tiene tipo de pastor. No, aquella hermana tiene tipo de apóstol. No, hermano, las apariencias engañan. No juzguemos según las apariencias. Porque ¿quién es el que va a dar el veredicto final? ¿Quién conoce el corazón? Es Dios, hermano. Ahora, y el Espíritu Santo, Romanos 8:14, nos da convicción. Así como nos da convicción de pecado, cuando Él nos convence de pecado y decimos, sí, ciertamente actué mal, estoy mal, y enmiendas. Eso es humildad. Eso es docilidad en las manos de Dios. Eso es lo que muestra que eres nacido de nuevo. Aleluya. Más las insensatas llegan con las prudentes y ¿qué? El clásico. No traes por ahí una bata, hermana. Es que se me olvidó la bata para dar clase y trae un vestido que dices tú, no, si necesitas una sábana. ¿Te tengo oído? Corriendo, hermano, el culto es a las 10 y van corriendo con Biblias ajenas, hasta de las escrituras de los testigos de Jehová traen su Biblia. Es que agarré lo que encontré a la mano. Amado, esas características de alguien que no es previsor, no es precavido. La hora de las ofrendas, sacas la cartera y te das cuenta que no trajiste los billetes misioneros, los de 20 pesos. Puro azul. Y dice, te reprendo, Satanás, ahora no va a haber ofrenda. Hermano, prepare en su casa la ofrenda. Prepare en su casa, lo más importante, la ofrenda de su corazón. Hermanos, seamos precavidos, prevenidos. Prepare desde la noche anterior la alegría que usted se va a encontrar con su amado en la congregación. Preámbulo ¿de qué? De esa fiesta donde vamos a estar. ¿Usted tiene boleto? ¿Tiene invitación? Gloria a Dios, porque ese es el propósito, animarte. Amado, pero tenemos que ser precavidos, tenemos que ser constantes, disciplinados, humildes y preparados por si el novio tarda en venir, que tu fuego se mantenga, ¿qué? Le dice Dios, Cristo a la iglesia en Éfeso, todo está bien, trabajas esto, has descubierto a los falsos apóstoles, etcétera, etcétera, pero tiene un pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve a cuando amabas al Señor. Muchos de aquí, hermanos, eran fervientes amadores de Dios, pero la obra del diablo ha logrado hacer que tu corazón se enfríe. ¿Qué tienes que hacer?
Esperar a que se acabe el aceite completamente y tu vela, tu fuego se apague y venga el Señor y te quedes. Aquí vemos, no confíe usted en su apariencia, sino en la esencia. Aleluya. Entonces vamos a ver esto. Es importante, hermano. Dice, dadnos de vuestro aceite. Vea, porque nuestras lámparas se apagan. Y mire lo que busque Ezequiel, no lo tenía yo ahí anotado, pero es un versículo un capítulo muy conocido, ¿sí? Ezequiel 18, por favor. Busque ahí Ezequiel 18. A ver, Ezequiel capítulo 18. Quiero mostrarle algo que aplica aquí. Ellas que pedían, las insensatas, aceite. ¿Y el aceite representa qué? La seguridad de la salvación, de la gracia salvadora. ¿Y qué le dijeron las prudentes? Es que esto no se puede compartir. Diga conmigo, la salvación no se comparte, no se puede. Algunos erróneamente dicen que cree tú y tu casa serán salvos. Pero eso está en el libro de Hechos con el carcelero de Filipo. Y muchos dicen, no, con uno que crea, ya entra toda la familia. ¿Cuántos dicen que es un error? Pero ¿por qué en Hechos, creo es 18 también o 17, cuando habla del carcelero de Filipo, no iba yo a tocar esto, pero está el Espíritu Santo guiándonos? Entonces, es una profecía de cumplimiento inmediato. Recuerde que el libro de Hechos no es canónico, es histórico y no deja mandamientos, ¿sí? Es una historia teológica. Ellos le profetizaron, Pablo y Silas. Le dijeron al carcelero, cuando ellos oraron, las puertas se abrieron, todo tembló, las cadenas se cayeron y él salió para matarse. Y lo que a mí me asombra es que estaba Pablo y Silas ahí, las puertas se abrieron y ellos no escaparon. No me asombra tanto eso, me asombra que los presos no se escapó ni uno. Que ya tengas libertad para la francachela y tú digas, he decidido que soy esclavo de Cristo. ¿Cuántos entienden? Ok, entonces, Pablo y Silas le profetizan al carcelero de Filipos. ¿Por qué le dice? Al ver eso, él se iba a matar y dice, varones, díganme, ¿qué haré para ser salvo? Dice, bautízate tú y tu casa y serán salvos. Y cuando aplican el libro de Hechos, que es histórico, ¿cuántos entienden eso? El libro de Hechos no es canónico, no queda como canon, no queda como mandamiento, queda como historia bíblica, ¿sí? Es un hecho maravilloso. Le profetizaron y se cumplió, pero no se cumplió así como por magia. Dice que en esa noche le predicaron a él y a su casa y se bautizó él y su casa, señal de que entendieron el mensaje y se arrepintieron. No digo que no puedes ser salvo tú y tu casa, y el deseo que queremos. Pero ¿qué es lo que nos debe quedar claro, familia? Que tú no puedes pasarle la salvación al otro. No, soy la esposa del pastor. Pues los dos, ambos, si no son salvos, se van a ir los dos. Pero no quiere decir que porque tu papá es pastor, tú eres salvo. Quisiera uno o no quisiera, hermano, que nuestros hijos que sabemos que andan en franca rebelión, no son salvos. No, pero es que yo voy a la iglesia y le prendo una veladora a las 10 vírgenes para que toque a mis hijos. No es así, hermano. Dice Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá, pero la que no pecare, esa vivirá. Vea, le doy lectura. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis ustedes, los que usáis este refrán, Ezequiel 18, sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es esto?
Hermano, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Ya no más la mentira de qué. Soy así porque el mundo me hizo así. No, eres así porque tú has determinado ser así. Es que yo soy así porque mi abuelo era Juan Sin Miedo y mi papá era esto. No, tú eres así porque tú has determinado ser así. ¿Cuántos están entendiendo? Pero vas y ¿qué te dicen en la mentira de la psicología? Vamos a ver dónde es que te violaron. Sí, hermano, te violaron, te pegaron, te hicieron, pero tú determinas qué hacer. Porque llega el Espíritu Santo, escucha los mensajes de salvación. Dios a nadie le niega su palabra, a Él le toca la puerta a todos. Tú determinas decirle no. ¿Y te agarras de qué? Perdón por el agarrarse. ¿Te agarras de qué? No, es que yo nací en Minatitlán. Soy de barrio. Hermano, de Nazaret podrá salir algo de bueno. Amado, tú determinas nuestro entorno. Tú determinas qué vas a decidir, pero entiende, todo lo que hagas darás cuenta al Señor. Porque ¿qué es lo que se decía? ¿Y qué es lo otro que usan las iglesias maldicionistas? Ese es un término mío, no lo busque. Las iglesias maldicionistas que dicen, porque yo persigo la maldad de los hijos sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí andas yendo cada 2 meses, 3 meses a que te hagan la desparasitada espiritual. Y ahí vas al encuentro, ¿por qué? Porque ya te tienen que sacar la carga de demonios, porque esa maldición, tu abuelo era de Mayombe, de ese palo Mayombe, y así era brujo. Por eso te pasa eso. Amado, lea la Biblia, eso ya se acabó. Dice, los padres comieron uvas agrias y los niños nacen ¿cómo? Con los dientes escaldados por las uvas agrias. Ya no. Ahora es la responsabilidad ¿de quién? De cada uno. Observe, en este capítulo habla de el primer padre que ya es el abuelo, el segundo padre que es el padre y el tercero que es el hijo. Voy rápido. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Nunca más, hermano. Que te lleguen con la mentira de que es que Dios me muestra que tu abuela te entregó en un acto. Hermano, la abuela, porque ya esto es personal. Porque dice, persigo la maldad de los hijos sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué me falta decir? No se distraigan. ¿Qué me falta decir? De los que me aborrecen. En el momento que dejas de aborrecer a Jehová, de aborrecer a Cristo y te viertes en amor en Él, dice Romanos capítulo 8 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Se acaba toda condenación. Deja de estarte con ese bastón. Es que yo soy esto, yo no puedo porque soy tartamudo, le dice Moisés, pero yo no puedo ni hablar, Señor. Mejor manda a Aarón. Aarón sí es bueno para hablar. Yo no me pongas a predicar. ¿Y qué le dice Jehová? ¿No te mando yo? Y le dice, ¿qué tienes en la mano? Pues una vara, con esa vara verás mi gloria. Hermano, porque no es asunto tuyo, es asunto del que te escogió, es asunto del que te manda. No, ¿qué va a poder hacer ese? Ese nada, pero Dios en él hace proezas, hace cosas grandes. Dejemos de estar diciendo, dame de tu aceite. Ahora, hermano, yo viví en el tiempo, no sé si todavía exista, donde llegaba un apóstol. Casi matábamos porque si venía Benny Hinn, ¿sabe qué es lo que iba a hacer? Iba a hacer un acto de ¿qué? ¿Cómo le llamaban? ¿Alguien se acuerda? Impartición. O sea, como Elías impartió. Cuando le dicen a Elías, ¿qué quieres? Dice, no quiero mucho, nada más la doble porción. Doble. Entonces, estos falsos profetas nos engañaban a nosotros y nosotros en el deseo de tener más, pero ese es vanaglorioso, hermano. Dios da los dones como Él quiere. No todos vamos a ser es donde Dios te ponga. Y ¿sabe qué? Nos vendían, hermano, casi matábamos para ir al Congreso porque iba a llegar un grande
a impartir. Y tú ya salías de ahí, ¿cómo? Ya ungido. Y nos engañaban y nos robaban el dinero y pagábamos por pasar y que nos tocaran, y era la emoción y la explosión. Y muchos de esos, hermanos, tuvieron doble, pero de lo que ese hombre es. ¿Tengo oídos para oír? Entonces, vemos aquí que dice Ezequiel 18, voy muy rápido, dice: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor, como el alma del Padre. 1. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, o sea, que no hiciera sacrificio en lugares altos a los Baales, ni alzare sus ojos a ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviera su prenda, que no cometiera robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera el desnudo con vestido. Mire todo el fruto que avala que ese hombre es justo. Que no prestare interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre un ser humano y otro. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Este vivirá, dice el Señor. Mas si engendrare hijo, ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas que ya mencionó, y que no haga las otras, y repite lo mismo, que si comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robo, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, pregunta: ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrara hijo, esta tercera generación ya es ¿qué? El nieto. Mira, el padre fue justo, pero tuvo un hijo impío. El padre se salva, el abuelo ya. El hijo, si no se arrepiente, pero el padre es salvo. ¿Le puede dar aceite el padre al hijo? ¿Tú puedes hacer salvo a tu hijo? Si pudiera uno, ¿verdad? Pero es personal. ¿Ya entendió? ¿Cómo te doy de mi aceite, hermano? Si esto no es así, tú tienes que buscar donde venden el aceite, sin precio, sin dinero. Y nos narra que entonces al 11:45 ellas dijeron que pues vamos a donde venden el aceite. No nos narra la parábola si encontraron o no encontraron. El caso es que regresaron porque ellas sabían, ¿qué sabían? Que ya la puerta, mejor dicho, lo que da el título de nuestro sermón, que ya era demasiado tarde. Amado, mañana será tarde, arrepiéntete hoy. Y no te pongas a ver tus vestiduras, tus velas, y no. Dile al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón y que analice si tu fruto es digno de arrepentimiento. Entonces vemos aquí, hermano, que dejemos esa abominación, esas iglesias, ¿cómo les dije yo? Maldicionales. Dejemos de ser clientes cautivos de esas iglesias. Tienes que ir con el pastor o el ungido echa demonios porque es que tienes la maldición de la Gioconda sobre ti. Hay algunos que así te dicen, hermano. ¿Y esa cuál es? No, esa es muy fuerte, esa maldición. Pero aquí tenemos al pastor Juan Sin Miedo, él te la va a quitar. Es robo, es engaño, es basura. O vas con el que te estudia la mente, el psicólogo, el brujo, ¿y qué te dice? No, tu problema es, ya te hice un cerco, tu problema es que eres negro. Negro. Sí, tonterías como esas. Es que eres mexicano. Es que en México los aztecas sacrificaron a los ídolos y Tlaloc en la serpiente. Y te tiran una fábula para decirte que al final, ¿qué? Pues tú eres Tlalocito. Hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántos están ahí? Amado,
¿Cuántos dicen, yo no soy lo que el mundo me dice, yo soy nueva criatura, lo que Dios me dice por el Espíritu Santo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, he aquí yo estoy para la gloria de Dios? Aleluya. Vamos rápido, deme unos minutos más. Entonces, después vinieron también, mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. ¿Me das el 10, verso 10, 25, 10? Mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? Dejaron lo más importante ¿para cuándo? Para lo último. Hermano, hay prioridad. Busca cuándo el reino de Dios. Ojitos acá. Busca cuándo primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, es que esto tú tienes que tener seguridad de la salvación. No el día que veas que los elementos de los cielos, las potestades se sacuden, la tierra está bramando. No es ahora digas, ay, ¿dónde hay un evangelista para que me confirme? Va a ser demasiado tarde. Hoy, hermano, puedes beber de la fuente de la salvación. El Señor está aquí. El Señor sigue diciendo, venid a mí los que tengan sed y yo les daré a beber. Y está hablando del Espíritu Santo que corre por el interior de los que hemos por la fe reconocido al Señor y Salvador. Entonces, y las que estaban preparadas. Amado, pregúntale al que está a tu lado si le tienes respeto. ¿Estás preparado? ¿Eres salvo? ¿O tienes dudas? ¿Estás preparado para cuando venga el novio, hermano? Y las que estaban preparadas, de las 10, ¿cuántas? 5. ¿Y qué pasó con ellas? A las bodas, dice, y las que estaban preparadas entraron con él. ¿Quién es él ahí? El esposo. ¿Y quién es la figura del novio, del esposo? Cristo. ¿Y qué pasó cuando entran a las bodas? Y la puerta se cerró. Luego llegaron, como siempre. ¿Sabes que hubo un pastor que le metía, cuando ya era la hora de que ya los que tenían que entrar puntuales, cerraba y le metía candado, hermano? Y qué vergüenza, todos llegaban tarde y exhibía. Digo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero te estoy dando un ejemplo de algo así. Ellas llegaron demasiado tarde. Y gritaron, hermano, imagínate, Señor, Señor, ábrenos. ¿Cuántos se acuerdan de que ya vimos la clase pasada, Mateo 7:21? De los que le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Ya está ahí? Hicimos milagros, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Sanamos enfermos, los sana enfermos, hermano. Pero son enfermos, son muertos que gozan de buena salud porque reciben el milagro, pero no reciben el milagro mayor, que es la seguridad de la salvación. ¿Sí está ahí? ¿Te pueden sanar sin ser zapa y no ser salvo? Sí. Hay hechiceros que tienen poderes para sanar. Entonces, le dicen, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre. Y el Señor les vuelve a decir lo que aquí ocupa la palabra ginosco. El Señor les dice, no los conozco. Yo nunca tuve relación contigo. Señor, pero nosotros tuvimos relación. Oiga esto. Tú puedes tener relación con Jiquilpan 15. Puedes tener amistad con los miembros de Jiquilpan 15, que aquí hay de todos, hermano. Aquí hay trigo y cizaña. Hay vírgenes y vírgenes disfrazadas. Hablando metafóricamente, por favor. Entonces, tú puedes tener comunión aquí, saberte los cantos, conocer al pastor y tener conocimiento de la Biblia. Pero la Biblia no es Dios. La iglesia no es Dios. Dios es una persona. Y la vida eterna, Juan 17, es conocer la persona de Dios. Tú puedes hacer prodigios, milagros y ser, pero son
señales engañosas de parte de Satanás para perderte, para extraviarte. Tú dices, no, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo oro por la gente y cae y es liberada. Eso los brujos lo hacen. Pero el fruto manifiesto es tu justicia personal, es tu rectitud de vida, es tu prudencia de vida, es tu santidad de vida. Ya estamos. Y eso es incompatible, hermanos. Yo quisiera que llegaran los hermanos y ahí estuviéramos. Recibe, pum, y recibe, pum. ¿Qué están recibiendo? Salvación. No, acto profético. Había una iglesia donde llegamos y ¿sabes cómo nos recibieron? Ya al final, cuando ya estaba la gente cayendo, yo estuve en esos grupos, a mí no me van a enseñar nada. Y nos tiraban la leche, pero en polvo, hermano. Leche y miel. Y eso fue un batidero impresionante, hermano. Porque la promesa era de que íbamos a entrar con la unción de ese hombre a la tierra de promesa que fluye leche y miel. Y en un acto profético agarraban y se llenaban, tomaban leche en polvo y se ponían miel, y al rato que salían los hermanos era un seguidero de moscas por todo. Nunca la tierra prometida, sino la tierra podrida es la que nos profetizaron. Entonces, después vinieron también las otras vírgenes diciéndonos, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, ¿qué? En verdad os digo, no os conozco. Y termina diciendo el Señor, velad pues, y esta es vigilancia militar, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Estás preparado, hermano? Mañana será tarde. Y el Dios de oportunidad hoy te da la oportunidad para ti que no has confesado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Hay mucha gente, y lo pregunté al principio, dice, no, es que Dios en su misericordia siempre da oportunidad. Sí y no. Escucha. Aquí cuantas veces caiga el justo, escucha, otras tantas lo levantará el Señor, mientras es tiempo. Pero va a llegar el día en que será demasiado tarde. Rápidamente te platico una historia por cuestión de tiempo, ¿sí? En Deuteronomio vemos, déjame ver porque por acá lo anoté. ¿Cuántos recuerdan quién es Moisés para Israel? Sin duda, un caudillo, un líder. De hecho, Cristo habla que Moisés es tipo de él en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice Éxodo 32:15, hablando de que Moisés subió al monte y Dios le dio las tablas. Fíjense. Éxodo 32:15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte, ¿con qué? Con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro, estaban escritas. Las tablas era obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Pero cuando Dios le avisa, ¿sí? Esto está tipeado, lo tipeamos nosotros y hay, por cuestión de tiempo, cosas que solo te platico. Dios le dice estando en el monte, Moisés baja porque el pueblo que sacaste de Egipto ya se corrompió. Y baja Moisés con Josué su siervo, que nadie nombra a Josué hasta el tiempo que le tocó a Josué. Y Josué, ¿qué dice con su oído de ayudante? Huye, tremenda fiesta de victoria, de guerra, de victoria hay en el campamento. Y le dice a Moisés, ¿cuál alarido de victoria? Dice, este pueblo está corrompido. Y llegó Moisés, ¿cómo? Como cuando tú llegas a tu casa y le diste instrucciones a tus hijos y de repente ves al más pequeño que está en el ventilador dando vueltas y al otro en el horno y todo, y tú dices, ¿pero qué pasó? Moisés, el hombre más santo, pero era de carne y hueso. El pueblo sacó de sus quicios, de sus cabales a Moisés. Y esto lo estudiamos los líderes, ¿sabes para qué? Para mantener la prudencia.
la paz. Cuando no entienden que no entienden, ¿tú qué tienes que hacer? Porque eso es señal de madurez. Amén. Entonces, al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés le responde: no es ruido de gritos de victoria, no es ruido de lamentos, de derrota, sino que oigo voces de canto. Ya tenían su fiesta. Solo él, sí, ya se sabe la historia, ¿no? Que el pueblo va con Aarón y le dice: oye, no sabemos del hombre que nos sacó, ¿qué pasó? ¿Y qué haremos? Haznos un Dios para que le adoremos. Entonces, verso 19, tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Amado, ¿con quién se peleó Moisés? Con Dios. Amado, si tú tienes problemas en una iglesia, no te pelees con Dios. Tú eres líder de tu casa, hermano. No, es que me hicieron, no me hicieron, ya no vamos a ir a la iglesia. Pues si no vienes aquí, ve a otro lado. Pero no, hay gente que es lo que dice: no, yo iba a la iglesia, pero es que el pastor. Amado, entonces, no, tú tienes que sobreponerte. Pero vemos que está escrito para que veamos que un hombre del calibre ¿de quién? De Moisés, perdió los estribos. Y si Moisés perdió los estribos, póngale ahí lo que, ¿sí? Dice pues, y llega, hermano, mira, y era manso Moisés, pero le salió ¿qué? Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte, y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, e hizo que los israelitas la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Se airó justamente. Y dice su hermano Aarón: no se encienda la ira de mi señor. Respondió Aarón: tú conoces al pueblo que es propenso al mal. ¿Se justificó Aarón con qué? Es que es el pueblo es rebelde. ¿Y él para qué estaba? Porque me dijeron, mira qué tierno Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Y sabes qué es lo que narra allí? Que dice: trajeron sus zarcillos de oro, dice, y lo eché al fuego y salió este becerro. ¡Tan, tan! ¿Sí o no es tierno? La segunda oportunidad. Éxodo 34:1. El Señor dijo a Moisés ahora, ¿le da la segunda oportunidad? Sí, pero ¿ahora qué? Ahora te va a costar. ¿Sí se da cuenta? La primera, que Dios le llama, ¿quién alisó las tablas? ¿Quién escribió? Dios. Él la rompió. ¿Había justificación? No. Hermano, el hecho de que en tu iglesia haya un error o algo, tú no tienes que airarte con las cosas de Dios. ¿Tienes que? ¿Es necesario que entre nosotros haya diferencias para que sean probados? Los que se quedan son los que son de aquí. Salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Amado, es que tendremos diferencias. Yo no puedo tener la misma unción que otro pastor. Otro pastor lo va a hacer. En vano es como si tú llegas a un restaurante y cada chef tiene su librito. Ya lo dice: oye, qué rico, ¿cómo lo hizo? Y le llevas la receta a tu chef y no le sale igual. Porque estos son dones y talentos que Dios da a cada uno. Y a Él le plació, hermano. Ok. Siempre hacemos eso cuando dice, gente que viene de otra iglesia, hermano, quieren que se mimetice a la imagen y semejanza la iglesia de donde viene. ¿Y qué le decimos aquí? Si la iglesia de donde vienes es tan buena, ¿para qué la dejaste?
No, ahí mantente, ahí Dios te llamó. Y si tú eres el Moisés en esa iglesia, haz para que esa iglesia sea transformada. Y puedo hablar más, pero ya el tiempo se me acabó. Solo quiero que vea esto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Éxodo 34:1, alízate tú 2 tablas de piedra, como la primera, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para la mañana, y ya le dice, y que no suba nadie contigo, y todo esto lo vemos, y Moisés se regocija en lo que Dios le dijo. Sí, hermano, el mismísimo Moisés, Dios le dio ¿qué? Una segunda oportunidad. Pero mire, no le permitió entrar a la tierra prometida. Ya estamos terminando, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? Que él no se preparó. Y Dios, ¿cómo se tenía que preparar Moisés? Estando lleno del Espíritu Santo, teniendo el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos han regado el tepache? Permíteme la expresión, porque en un momento de injusticia, de ira, ¡pua!, y decimos cosas que no quisiéramos haber. ¿Te ha pasado, cónyuge? Maldita la hora en que te conocí, parece canción, ¿verdad? Y después, ¿qué dice uno? Me exalté, no debía haber. ¿Ya entiende a Moisés ahora? Moisés en un momento de ira, hermano, él se está partiendo el alma sacando al pueblo. Por eso Moisés no quería, dice, busca otro. Moisés ya estaba en paz en el desierto, hermano, estaba pastoreando la ganancia de su suegro. Y ahí llegó Dios a buscarlo. Cuando Dios tiene algo contigo, no te le vas a escapar. Entonces, le dice Dios a Moisés, le anuncia su muerte. Eso está en Deuteronomio 32, 51, 52. Le dice, en aquel mismo día el Señor le dijo a Moisés, sube a estos montes de Abarín, al monte Nebo, que está en la frontera, en la cordillera, dice, frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la cual doy en posesión a los israelitas. Dios le dijo, te cumplí lo que te prometí. Ahí está la tierra y el pueblo la va a tomar, pero tú no entras. ¿Por qué? ¿Es Dios injusto? No, lo que pasa es esto, que en el desierto, dice, tan solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás allí, pero se la voy a dar a tu pueblo. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Hermano, Dios fue fiel a su promesa. Sí, te he permitido verla, le dijo, pero no cruzarás a ella. Entonces, ¿Dios lo despreció? No. Ahora, Moisés se apartó de la presencia de Dios por eso. No, él siguió trabajando y Dios lo siguió proveyendo. Porque no inmediatamente entraron, usted sabe la historia, a la tierra de promesa. Y él se mantuvo fiel. Pero ¿qué sabía él en su corazón? No estamos hablando de salvación, aunque se tipifica como salvación. Pero ¿qué sabía Moisés? Que él no iba a entrar a poseer la tierra. ¿Sí? ¿Moisés está en el infierno? No. Jesús dice, ¿o qué no han oído? Que Jehová dice, yo soy ¿qué? Dios de Abraham, de Isaac, de Elías. Habla que Moisés estará también ahí. Entonces, no estamos hablando de salvación, perdición del alma. Estamos hablando de este principio que Dios te da oportunidades. Pero va a llegar un día en que te va a decir, hasta aquí. Las vírgenes salieron a correr ya por el aceite y la puerta se cerró. Y donde Dios cierra, nadie abre, hermano. Por eso mientras iban a comprar, dice, ¿tú estás preparado, hermano? Amado, ¿por qué se enojó Dios con Moisés? ¿Me das ese tiempo y te lo explico? Dice, en Éxodo 17:1, en las Biblias con título dice agua de la roca, Éxodo 17:1, te lo narro.
Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas, o sea, días de camino desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, acamparon en Refidín. ¿Pero qué? Y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. Mire qué lindo es el pueblo, ¿sí? Y Moisés dice: ¿por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés: ¿por qué tientan al Señor? ¿Cómo? ¿A quién le reclamaron? A Moisés. ¿Y Moisés qué le dice? ¿Por qué tientan al Señor? ¿Por qué lo tientan? Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y le dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb. Le está diciendo: golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Golpeó sobre la roca, y sabemos que la roca, la peña, es figura de Cristo, y le puso a aquel lugar el nombre de Mashá y Meriba por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo: verdaderamente está el Señor entre nosotros. ¿Qué es lo que decían los incrédulos en el pueblo? Dice: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Dios les dio de comer en el desierto, les dio de beber en el desierto, les dio la nube de su Shekinah, la nube de gracia. Para Dios no hay imposible, ¿no? Sí, pero Dios nos está probando en esta profesión. Números 20, versículo 2. Siguieron avanzando otro tiempo y volvieron a necesitar agua. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Se postraron ambos, Aarón y Moisés, que eran hermanos, sobre sus rostros. Llegó la gloria de Jehová, apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés: escuche, hermano, usted tiene que escuchar las instrucciones de Dios. Toma la vara, le dice. Ya el pueblo estaba enloquecido porque no tenían agua. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla. Diga conmigo: háblale a la peña a vista de ellos. Y la peña, ¿quién es la peña? Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida suficiente para mí. Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida suficiente para mí. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida suficiente para mí. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida suficiente para mí, para usted. Y Dios te dice, Jesucristo te dice: ¿tienes sed? No te pelees con el mundo, ven y bebe, ven y bebe. ¿Cuál es el problema entonces? Cuando no hacemos lo que Dios manda. ¿Por qué no entró Moisés? Porque Dios le dijo ¿qué? Háblale a la peña. Y la peña es tipo ¿de qué? De Cristo. ¿Y sabe en qué cayó Moisés? Se enoja delante del pueblo. Él ya sabía que esa peña le iba a dar agua. ¿Y sabes qué hizo? Así es arrogante. No, antes de golpearla, les dice a ellos: ¿ustedes creen que no podremos sacar agua de las rocas, de las piedras? Pues ahora lo verán. Y hace su show profético y ¡pau! ¡Pau! Golpea la roca. Jehová le dijo: háblale. Pero ¿qué otro pecado vemos aquí? Que ya sabía lo que Dios iba a hacer y se puso ¿qué? Soberbio, arrogante.
Y le dice Dios: por cuanto no me diste gloria, verás la tierra, pero no vas a entrar. Al que más se le dio. Eso no es justo. Arréglate con Dios. Dios te da la primera, la segunda, la tercera oportunidad. Pero hoy llegaste aquí no por casualidad, hermano. Cristo sigue dando de beber al sediento. Es mi oración y mi invitación, hermano. No esperes a que se te haga tarde. Hay gente que lo vemos, hermano, siempre llega tarde a todo lugar. Yo creo que es porque les gusta llegar tarde y hacen todo premeditadamente para llegar tarde y entrar a las reuniones. ¡Babá! Ya llegué. Y así hay gente que viene a la iglesia. Ya el culto está para el amén y ya, por lo menos que traigan la ofrenda. Nos vamos. ¿Estás preparado? ¿Has caído? ¿Cuántas veces caiga el justo? Otras tantas. Lo levantará el Señor. Prepárate. No seas insensato, sino prudente. Que tu lámpara siempre tenga aceite. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nada lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nada lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido. El altar de Dios, el fuego está encendido y no se apagará, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Aleluya. Amado, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, y el trabajo del sacerdote es mantener las lámparas, la paz de Dios. Shalom Alejem para todos. Dios le bendiga.